Hola, te habla Luis Marión y te invito a continuar estudiando diseño de base de datos. En un video anterior habíamos creado el diseño conceptual de una base de datos de récord de notas y tenemos las entidades materia, aula, curso, semestre, nota, estudiante e instructor con sus relaciones indicadas aquí, relación de 1 a n, de 1 a n o de 1 a varios, de 1 a varios, de 1 a varios, de 1 a varios, y tenemos todas estas relaciones. Y entonces habíamos dicho que vamos a utilizar la herramienta MySQL Workbench para hacer el diseño de diagrama, o sea, el diagram para hacer la gráfica. Entonces aquí ya yo lo he creado y entonces tenemos la siguiente tabla: aula, periodo, nota, estudiante, curso, materia, instructor. Y esta entidad o esta tabla que está aquí, persona, que no está en el diseño original, y entonces vamos a ver de dónde surgió. Pero en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a crear un diagrama completamente nuevo y vamos entonces a hacerlo paso a paso para que tú veas cómo yo voy creando este diagrama. Déjame ponerte por anticipado de que no debes de hacer mucho énfasis en las particularidades de la herramienta visual, porque hay otras. Por ejemplo, está Microsoft Visio, que se usa mucho para crear diagram, y esta es de MySQL Workbench, que se usa también para ejecutar SQL en la base de datos MySQL, para administrarla, y también tiene una herramienta que es esta que está aquí para modelar, que no hay que estar conectado a ninguna base de datos. Pero todas estas herramientas tienen sus particularidades, así que lo importante es el conocimiento de cómo crear las tablas con su foreign key y las relaciones, no en sí de cómo utilizar la herramienta. Entonces yo voy a tratar de forzar la herramienta para que no me haga muchas cosas automáticas, para que tú veas de dónde van saliendo las cosas. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a cerrar esto que está aquí. Bien, vamos a cerrar aquí, y esta es la pantalla inicial que tenemos de MySQL Workbench, y vamos a crear un diagrama nuevo. Entonces ya aquí está creado el modelo nuevo, y lo primero que yo hago es que creo un diagrama y ya está aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a crear estas tablas. La estrategia que más me gusta a mí utilizar es crear las entidades que están en la periferia. Por ejemplo, yo voy a crear primero aula, materia, semestre, instructor y así sucesivamente, y luego me muevo a la entidad del medio. Entonces vamos a empezar aquí con aula. Yo necesito crear una tabla, la tomo aquí, creo mi tabla, doble clic aquí, y entonces le cambio el nombre y le voy a poner a esta, quedamos que era, si vemos aquí a la derecha, quedamos que era aula. Bien, y aula vamos a decir que tiene como columnas descripción, y vamos a coger los default aquí, ok. Porque en este caso no es tan importante, ya que no vamos a utilizar MySQL Workbench para crear las tablas, sino que lo que vamos a querer es sencillamente el crear aquí el diagrama, descripción, y vamos a poner la capacidad del aula. Yo voy a querer ahí que sea integer, ok. Y aquí el ID del aula vamos a poner lo que sea caracteres con 10. Entonces yo voy a tener dos tipos: los caracteres con 10 y varchar de 45. Y entonces integer es para si son enteros. Bien, entonces ya tenemos aquí una tabla creada, que es la tabla aula. Entonces ahora nos vamos a mover aquí a la de semestre, que yo en lugar de semestre le voy a llamar periodo. Entonces vamos a coger aquí otra tabla, la ponemos aquí, doble clic acá, y le ponemos el nombre que va a ser periodo. Y entonces vamos a ponerlo aquí, que el que va a ser de character 10, ¿verdad? Esa es la clave, y sencillamente tiene una descripción. Y aquí tenemos dos tablas. Luego la próxima tabla que vamos a crear es la tabla de materia. Yo voy a coger otra tabla aquí, la voy a poner acá, voy a doble clic y le voy a poner aquí materia, y entonces va a ser carácter con 10, ¿verdad? Con 10, y entonces una descripción y los créditos, que va a ser integer. Y aquí ya tenemos esta tabla. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento a continuar con este diseño.